En este video veremos el ejemplo 2 de los criterios de decisión determinísticos y probabilísticos. Aquí tenemos que la Gopher Brook Company es dueña de unos terrenos en los que puede haber petróleo. Un geólogo consultor ha informado a la administración que piensa que existe una posibilidad de 1 entre 4 de encontrar petróleo. Debido a esta posibilidad, otra compañía petrolera ha ofrecido comprar las tierras en $90,000. Sin embargo, la Gopher Brook considera conservarla para perforar ella misma. El costo de la perforación es de $100,000. Si encuentra petróleo, el ingreso esperado será de $800,000. Así la ganancia esperada para la compañía, después de deducir el costo de la perforación, que es de $100,000, será de $700,000. Se incurrirá en una pérdida de $100,000, que es el costo de barrenar, o es el costo de perforar, si no encuentra petróleo. Esta compañía opera sin mucho capital, por lo que una pérdida de $100,000 sería bastante catastrófico. Entonces, según la descripción del problema que tenemos aquí en el enunciado, tenemos las siguientes alternativas. La Gopher Brook puede tener la alternativa de perforar para buscar petróleo o puede vender el terreno. ¿Qué pasaría si Gopher Brook encuentra petróleo? Pues ya se dijo que puede tener ganancias de $800,000, pero tiene que descontarle los $100,000 que cuesta barrenar. Eso hace que la ganancia, si acaso encuentra petróleo y perfora, sería de $700,000. Ahora bien, si no encuentra petróleo y perforó, va a perder los $100,000 que invirtió en barrenar. En la alternativa de vender el terreno, ya sea que se encuentre petróleo o que se encuentre seco, pues va a ser de $90,000. La Gopher Brook en cualquiera de los dos casos va a vender el terreno y ganaría $90,000 en cada caso. Aquí tenemos la posibilidad de estado. La posibilidad del estado es que puede encontrar petróleo de 1 sobre 4. Significa que aquí puede tener una probabilidad de 0.25%, o más bien, aquí puede tener una probabilidad del 25% y acá una probabilidad del 75% de que esté seco. Vamos a pasar ahora con los criterios. El primero de los criterios es el criterio optimista o el criterio maximax. Es en donde el tomador de decisiones pues es demasiado optimista. Si nosotros nos vamos a la tabla de pagos, vemos que lo más optimista es que se encuentra petróleo y eso hace que tenga $700,000 de ganancia en el caso de que se encuentre petróleo y se perfore, o si se encuentra petróleo y se vende el terreno es de $90,000. En el caso del criterio optimista, tomo en consideración esos dos aspectos, pero ¿cuál me convendría más? Es en donde la ganancia máxima sea la más grande. En este caso, se toma la decisión de perforar en busca de petróleo. El caso contrario es el criterio pesimista. Es en donde yo voy a escoger el peor de los escenarios. Vuelvo a la tabla. En este caso, el peor de los valores sería menos $100,000 cuando se perfora en busca de petróleo y es de $90,000 en ambos casos, si hay petróleo o no lo hay, pero para la alternativa de vender el terreno. Entonces yo aquí en la tabla tengo esos dos valores que serían, como les comento, el peor de los escenarios. ¿Qué sería la decisión apropiada en el caso pesimista? Por supuesto, yo tendría que escoger en donde perdería menos. En este caso sería la decisión de vender el terreno. Porque si yo perforo y soy pesimista, tendría una pérdida de $100,000. Pasando al criterio de Hurwitz, recordemos que en la tabla yo tengo que considerar el criterio optimista y tengo que considerar el criterio pesimista. Estos valores, estos que están aquí, son los que yo tengo en estas tablas, en la tabla del criterio optimista y en la tabla del criterio pesimista. Entonces, el criterio de Hurwitz toma en consideración un valor que se llama alfa. Alfa es el grado de optimismo que se tiene al tomar la decisión. En este caso, alfa se define como 0.6. Significa
que soy más allá de un promedio optimista. Si hubiera sido de 0.5, no soy ni tan optimista ni tan pesimista. En este caso, ¿cómo se calcula el primer valor? Por ejemplo, el primer valor se va a calcular de el alfa por la ganancia máxima para cada decisión. Por ejemplo, el primer valor va a ser 700.000 por 0.6 más menos 100.000 por 1 menos alfa, que sería 1 menos 0.6, sería 0.4. Entonces, de nuevo, sería 700.000 por 0.6 más menos 100.000 por 0.4, y eso nos da 380.000. ¿Cómo se calcularía el segundo valor? Se calcularía de la misma forma. Sería 90.000 por el 0.6 más 90.000 por el 0.4, y eso nos va a dar 90.000 porque prácticamente pues se está multiplicando por las mismas cantidades. Muy bien, aquí, ¿cuál es la decisión que se debe de tomar? Se debe de tomar o se debe de considerar la mayor ganancia. En este caso sería este valor porque es el más grande, es la ganancia ponderada más alta. Significa que se tiene que tomar la decisión o se tiene que arriesgar en perforar en busca de petróleo. Y ese es el resultado del criterio de Hurwitz. En el caso del criterio de la pena minimax o el criterio de arrepentimiento, el mecanismo es el siguiente. Yo voy a tener mi tabla de pagos o mi tabla de ganancias, y de ahí voy a escoger el mejor valor para cada estado de la naturaleza. Por ejemplo, para el estado de que si yo encuentro petróleo o si la compañía encuentra petróleo, si perfora son 700.000 y si vende el terreno es 90.000. ¿Cuál sería o qué sería lo mejor para la compañía? Pues los 700.000, y eso es perforar buscando petróleo cuando hay petróleo. Ahora, ¿cuál sería la mejor decisión en el caso de que el estado de la naturaleza que sea seco, es decir, que no se encuentre petróleo? Pues tengo menos 100.000 si acaso yo perforo para buscar petróleo, o de 90.000 si yo vendo el terreno. Por supuesto que estos 100.000 están en números negativos porque representa una pérdida. Voy a perforar y me va a costar 100.000, pero no voy a encontrar petróleo. Por lo tanto, hay una pérdida de 100.000. Entonces, ¿cuál sería el valor apropiado o la mejor decisión que yo hubiera tomado? Pues el valor de 90.000. Esos dos valores me van a servir para restarle a las cantidades que ya se encuentran en la misma tabla. Por ejemplo, la tabla modificada sería de la siguiente forma. El mejor valor para este estado de la naturaleza es de 700.000. Entonces yo resto 700.000 menos 700.000, me va a quedar 0. 700.000 menos 90.000 van a quedar 610.000. Y en el caso de seco, en donde la mejor decisión es vender el terreno para obtener 90.000, entonces a 90.000 le tengo que restar cada valor de la tabla, que sería 90.000 menos 100.000. Eso hace 90.000 más 100.000, va a quedar 190.000. Y 90.000 menos 90.000 va a quedar 0. Voy a pasar los valores máximos de esta tabla, que serían este valor de 190.000 en el caso de perforar para buscar petróleo, y 610.000 en el caso de que yo vendiera el terreno. Aquí tengo la tabla modificada y yo voy a encontrar que si busco petróleo voy a tener una pena máxima de 190.000, y si vendo el terreno voy a tener una pena máxima o un arrepentimiento de 610.000. ¿Qué significa eso? Que si yo vendo el terreno y si encuentran petróleo, pues yo me voy a arrepentir por no haber ganado esta cantidad. Ahora bien, si yo busco petróleo, lo más que me puedo arrepentir es de 190.000. Entonces, ¿qué es lo que me conviene más o qué decisión se tiene que tomar en función de esos resultados en donde yo me arrepienta menos? Significa que yo debo escoger este valor, y eso me dice que se tiene que arriesgar la compañía en perforar para buscar petróleo.
Por último, tenemos el criterio probabilístico, en donde yo tengo mi tabla de pagos o mi tabla de ganancias, la pongo completa. Y ahora me voy a enfocar en los valores de las probabilidades para cada estado de la naturaleza. Como ya habíamos dicho, si se encuentra petróleo hay una posibilidad del 25% y si no hay petróleo que esté seco hay una probabilidad del 75%. Bien, ahora ¿cómo calculo cada valor? Porque tengo que calcular una ganancia esperada en función de las alternativas. ¿Qué pasa cuando yo voy a buscar o yo voy a perforar para buscar petróleo? Tengo que multiplicar las ganancias, que serían 700,000, por la probabilidad, que sería 0.25. Entonces es 0.25 por 700,000 más el 0.75 por los menos 100,000. Y eso me va a dar 100,000. En el caso de la alternativa de vender terreno, aquí está, tengo que multiplicar los 90,000 por el 0.25 más 90,000 por el 0.75. Y aquí tengo el resultado, que sería 90,000. ¿Qué es lo que más conviene? ¿Qué decisión se debe tomar? Pues en donde la ganancia esperada sea la más alta. En ese caso, tengo que perforar para buscar petróleo. Haciendo un resumen de todos los criterios, el primer criterio, que es el optimista, me dice que perfore en busca de petróleo. El segundo criterio me dice que venda el terreno. Aquí llevamos 1 y 1. El tercer criterio me dice que perfore en busca de petróleo porque es la ganancia ponderada más alta. Aquí llevamos 2 contra 1. Es decir, dos criterios me dicen que deba de perforar y uno me dice que venda el terreno. En el caso del criterio de la pena minimax, me dice que el menor arrepentimiento yo lo encontraría en buscar el petróleo. Aquí ya son 3 criterios contra 1. Y por último, el probabilístico otra vez me vuelve a decir que perfore para buscar petróleo. Entonces ya son 4 criterios que me dicen que perfore y un criterio que me dice que venda el terreno. Eso hace que la decisión final que se le tiene que transmitir a la compañía Gopher Group en decirles que se arriesguen para buscar petróleo. Y con eso se hace un simple análisis con los criterios de decisión determinísticos y probabilísticos. Y con eso terminamos el ejemplo.